Muy buenas tardes, continuamos con los trabajos de este Foro Regional Ciudad de México que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres. Vamos directamente a los trabajos de este conversatorio, construyendo redes y alianzas estratégicas. Agradecemos su compañía a través del canal oficial de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a través de la página oficial del Tribunal Electoral. Muchas gracias por su presencia, distinguida concurrencia en este salón. Vamos a presentar a quien integra este conversatorio. Le damos la más cordial bienvenida a quien fuera candidata a la presidencia de la República Mexicana en el proceso electoral del año 2006. Actualmente ocupa la Secretaría de Gobierno en la Ciudad de México, la señora Patricia Mercado. Muchas gracias por su presencia. También nos honra y nos distingue con su compañía quien ha sido candidata a la presidencia por el Partido del Trabajo en la contienda electoral de 1994, la señora Cecilia Soto. Nos acompaña también quien es coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres del Partido Nueva Alianza. Se trata de Leticia Gutiérrez Corona. Bienvenida. Con el mismo agrado saludamos a quien es directora de Promoción Política de la Mujer del CEN del Partido Acción Nacional, María Gabriela González Martínez. Con gusto saludamos a quien es actualmente directora de transversalización de la perspectiva de género del Organismo Nacional de Mujeres Priistas del Partido Revolucionario Institucional, donde se están impulsando las acciones para garantizar la participación de las mujeres políticamente activas, Guadalupe Bautista Calatayud. Para moderar este conversatorio es un gusto presentar a quien es la maestra Adriana Bracho Alegría, quien colabora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues es un placer para mí, un privilegio haber tenido la oportunidad de acompañar a todos ustedes durante todos los foros que se llevaron a cabo en las 4 sedes y me siento muy contenta de compartir el conversatorio el día de hoy con las relevantes personalidades que nos acompañan, que en este ejercicio lo que buscamos y que ha sucedido en cada uno de los conversatorios es que ustedes tengan la oportunidad de seguir y de ver a quienes han llegado, a quienes han tenido las oportunidades y las han buscado, las han creado y han aplicado todas las herramientas y todas las enseñanzas que se les han dado a ustedes durante estos 2 días. Ellas son personas que con su conversación hoy, con su participación, nos compartirán cómo ha sido su camino, que las veces que lo han intentado, cuando han llegado y que nos dejarán grandes enseñanzas. Ustedes saben, no necesitan mayor presentación, leeré una breve semblanza que ellas mismas nos hicieron favor de compartirnos, pero yo creo que lo muy importante de aquí es que las escuchemos, que nos compartan sus experiencias y que ustedes pues se lleven lo que es tener la oportunidad de escuchar a quien ha aplicado todo esto. En todos los talleres, en todos los ejercicios se les ha dicho, estamos aquí gracias a mujeres que han luchado, que han trabajado y que han sabido ejercer sus derechos, que lo han hecho con grandes esfuerzos. Aquí están los ejemplos. Aquí ellas son personas que han luchado por todas y cada una de nosotras para que ustedes estén aquí el día de hoy y un día ustedes estén aquí arriba. Entonces voy a pasar a leer una breve semblanza de cada una de ellas. Patricia Mercado fue candidata a la presidencia de la República Mexicana en el proceso electoral del año 2006.
fue presidenta del Partido Alternativa Socialdemócrata en el año 2005, presidenta del Partido México Posible, que participó en las elecciones al Congreso en el año 2003. Fue asesora del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, colaboradora del Sindicato de Dina Renault y de Mujeres en las Maquiladoras de Ciudad Juárez. Fundadora en los últimos 30 años de diversas asociaciones civiles de mujeres, directora general de 2011 a 2013 de la iniciativa Suma Democracia, es Igualdad, auspiciada por ONU Mujeres y en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres y con mecanismos para el adelanto de las mujeres en 10 estados del país. Integrante de la red Mujeres en Plural por los Derechos Políticos de las Mujeres, red que tiene por objetivo hacer incidencia política desde una perspectiva plural y diversa, ya que participan mujeres de distintos partidos políticos, académicas, intelectuales, artistas y mujeres con liderazgo en organizaciones sociales y civiles del país. Fundadora y consultora de Nueva Política, Liderazgos Eficaces, asociación que integra un grupo de mujeres políticas e intelectuales con el objetivo de promover y generar liderazgos democráticos y responsables a través del estudio, la investigación y la capacitación. Actualmente ocupa la Secretaría de Gobierno en la Ciudad de México. Perdón, pero bravo. Perdón que no puedo aplaudir, pero estoy aquí complicada con este tema de las hojitas. Muchísimas gracias. Leticia Gutiérrez, profesora normalista egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco y licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, cursó diplomados en Gerencia Pública y en Género, Políticas Públicas y Derechos Humanos en la UNAM. Ha sido docente de educación primaria en el medio rural y urbano en Jalisco y a nivel superior en la Escuela Normal Superior de Jalisco. Desempeñó diversos cargos en la administración pública en el Gobierno del Estado de Jalisco, investigadora y asesora académica de proyectos de educación indígena, planeación y formación docente en la Secretaría de Educación, Universidad de Guadalajara, Consejo Estatal de Población del Gobierno del Estado de Jalisco, del H. Congreso del Estado. Ha sido diputada federal en la 59 legislatura de la H. Cámara de Diputados, fue secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y tesorera de la Confederación Parlamentaria de las Américas, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres del Partido Nueva Alianza. Bienvenida, y ya nos ha acompañado en los conversatorios. Guadalupe Bautista Calatayud, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con especialidad en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados y cursos en Políticas Públicas e Institucionalización de la Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión. Trabajó en el Gobierno del Estado de Puebla en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Privada de la Secretaría General de Gobierno como directora en los temas de género. Trabajó en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Trabajó en el Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno Federal como subdirectora, donde tuvo a su cargo el seguimiento operativo del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Actualmente es directora de transversalización de la perspectiva de género del Organismo Nacional de Mujeres Priistas del Partido Revolucionario Institucional, donde se están impulsando las acciones para garantizar la participación de las mujeres políticamente activas. Bienvenida. María Gabriela González Martínez es maestra en Administración y Política Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Cuenta con cursos sobre políticas públicas para la igualdad de género por Flaxo, perspectivas para el estudio de las ciencias económicas y jurídicas en la Universidad Complutense de Madrid, de políticas públicas para la competitividad regional en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona y de Estados Unidos y México ante el mundo por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. En el ámbito profesional, actualmente es directora nacional de promoción política de la mujer del Partido Acción Nacional y se ha desempeñado como asesora para la Cámara de Diputados en temas de igualdad de género, legislatura local y federal
directora general de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y responsable de las relaciones públicas del secretario de Gobernación. De igual forma, se desempeñó como directora de Sustentabilidad y coordinadora de programas interinstitucionales, ambos cargos de la Delegación Miguel Hidalgo. Bienvenida. Cecilia Soto ha sido candidata a la presidencia por el Partido del Trabajo en la contienda electoral de 1994. Fue diputada local y federal por el Estado de Sonora. Ha sido ponente a nivel nacional e internacional, especialista en materia de políticas públicas y género, miembro del International Women's Forum y del Consejo Nacional de Asuntos Internacionales. Fue embajadora de México en Brasil. Fue integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, designada por la Cámara de Diputados. Bienvenida. Bueno, una vez que hemos escuchado las currículas tan impresionantes de nuestras compañeras, hoy vamos a pasar a lo que es el planteamiento. El planteamiento del conversatorio es poner preguntas sobre la mesa y que ellas nos hagan favor de atender las preguntas durante 4 minutos. Me da pena, pero tenemos que administrarnos los tiempos. Entonces vamos a plantear las preguntas y ellas irán tomando la palabra para atenderlas. Entonces, en el tema liderazgos efectivos, las preguntas son, desde tu propia experiencia, ¿cuáles son las claves para desarrollar un liderazgo efectivo dentro del ámbito político? Otra vez la misma primera hoja. ¿Cuál es la importancia de construir agendas comunes para generalizar alianzas y las alianzas estratégicas? ¿Cómo hacer visible el aporte de las mujeres a nuestra democracia? Entonces, la primera es cuáles son las claves para desarrollar un liderazgo efectivo dentro del ámbito político. Entonces, ¿quién quiera tomar la palabra? Pati? ¿Quieres? Claro. Bueno, creo que una de las claves es, para ejercer este liderazgo político, me parece que es la construcción de alianzas. La construcción de alianzas entre mujeres, creo que es muy importante al interior de los partidos políticos que se puedan construir estas alianzas entre diferentes. A veces entre la familia los pleitos son más grandes que con el de enfrente. Entonces, si pertenecen a distintas como corrientes políticas, distintos grupos políticos, que eso se vale alrededor, digamos, al interior de un partido político con diferentes liderazgos, poder establecer como acuerdos como básicos, acuerdos de agenda, acuerdos para impulsar reglas del juego que favorezcan el liderazgo de las mujeres, ¿no? O sea, cómo se eligen los candidatos, cómo se distribuye el dinero. Entonces, las alianzas entre mujeres son muy importantes, ¿no? No soy yo y mis amigas, sino yo y las otras que no son mis amigas, pero que finalmente entre todas podemos construir una fuerza para poder ejercer nuestro liderazgo. Muchas veces, hace unos días, una mujer que pasó todos los exámenes, que pasó todas las pruebas, que pasó todas las tales, iba a ser rectora de una universidad de acá. Y entonces pasó todo, ya llegó hasta el final, ella era la mejor, es más, la comunidad universitaria, los maestros y los alumnos le dijeron, votaron más por ti, tú eres todo, ¿no? Pero le dijo el rector que sale, le dijo, pero no perteneces a ningún grupo, entonces no vas a quedar tú, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Luego las mujeres decimos mucho esto de no tengo padrinos, todos tienen y eso es un horror y yo voy por la vida, ¿no? Y yo me estoy forjando y ahí voy, no pertenezco a ningún grupo, porque tal y cual. Y eso me parece como realmente veneno puro para un liderazgo. Nunca anda solo, ¿no? Entonces las mujeres estamos en la cultura de género, estamos como muy educadas para la soledad, porque estamos educadas para conseguir un hombre, hacer una familia, ese hombre es nuestro, y entonces pues un hombre no se le busca a uno en colectivo, ¿no? Te lo buscas tú solo. Entonces
es decir, hay ahí una formación no consciente, una formación como cultural de género que nos hace eso, ¿no? Que nos hace como valorar esa soledad, ¿no? Y finalmente, pues con eso realmente nos volvemos incluso un poco no confiables, damos miedo, les damos miedo a los hombres que luego reaccionan con violencia y no nos volvemos confiables, porque finalmente pues como de aquí a la giras, ¿no? Es como muy fuerte, entonces es muy bueno porque es valentía, es inteligencia, es tal, pero a la vez no, o sea, andar como decía, como más solas en el orgullo de yo estoy llegando por mis propios méritos, que está muy bien, a veces no nos conectamos. Y un liderazgo, pues, ¿no? ¿Cómo reconoces a un líder? Dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo reconoces a un líder? No, que su carisma y que habla muy bonito y tal, ¿no? ¿Cómo reconoces a un líder a 1 kilómetro de distancia? Pues no está solo, ¿no? Siempre está con gente, o sea, entonces siempre no puedes hacerlo de otra manera. Entonces me parece que los liderazgos políticos de las mujeres y bueno, los avances en los últimos años para llegar a donde estamos, las leyes paritarias y todo, ha sido precisamente los esfuerzos para construir alianzas y a partir de esas alianzas hacer incidencia política, que ustedes acaban de verlo, y a partir de eso ganar estas legislaciones y ganar estas leyes. No lo hemos hecho solas, lo hemos hecho con la construcción de alianzas de grandes, de jóvenes, de mujeres del campo, de la ciudad, de un partido y del otro, para poder… Entonces me parece que uno de los retos más importantes es alejémonos de esa soledad, alejémonos de ese tipo de estructura de género que no, para conseguir un hombre está muy bien solas, pero para hacer política necesitamos la construcción de alianzas entre nosotras con, digamos, también con varones, con grupos políticos, ser parte de algo que te permita como negociar, ¿no? Entonces esta soledad me parece que nos frustra mucho, nos cansa, nos golpea y nos cuesta como trabajo avanzar. Entonces me parece que esa es una clave que yo pondría en la mesa. Muy bien. ¿Quién quisiera continuar? Sí. Todos traemos micrófono, ahí lo tienes. No, yo quisiera dar un ejemplo, una lectura que me parece que es imprescindible para todas. Primero, me da muchísimo gusto verlas, me da muchísimo gusto que van a ser candidatas, tienen cara de candidatas. Y me da muchísimo gusto porque no saben qué diferente es una Cámara de Diputados o una regiduría con mujeres o sin mujeres. Yo fui diputada en el 91 y soy diputada ahora. En el 91 éramos 8% de mujeres en la Cámara de Diputados, ahorita somos 42%. Entonces, de aquel visión de cuervos, todos vestidos de negro, ¿no? Y una mujer por aquí con vestida de rojito, ahora es una maravilla la Cámara de Diputados, siempre hay mujeres embarazadas a punto de parir y ha habido, yo el otro día conté, creo que 253 iniciativas a favor de temas paritarios, no solamente a favor de las mujeres, también a favor de los hombres. O sea, porque cuando uno habla de que llegamos 42% de mujeres a la Cámara y 38% al Senado, y uno está en el extranjero, te preguntan, ¿pero eso ha cambiado las cosas? Y lo que yo puedo decirles es que sí ha cambiado las cosas. O sea, hay una serie de iniciativas, una serie de por ejemplo, este año, en un presupuesto bastante miserable, la Comisión de Equidad de Género logró etiquetar 70,000 millones de pesos para proyectos de mujeres. Eso es absolutamente una cosa que no tiene precedente y las últimas 3 o 4 legislaturas han logrado ir aumentando el número de recursos para eso. Entonces me da muchísimo gusto que vayan a llegar y les quiero recomendar una lectura muy importante y es Contigo aprendí. Este libro lo escribió Clara Scherer y Adriana Ortiz Ortega y es la historia de cómo se logró la sentencia 12624, que es la que cambió todo.
La sentencia 12624 en 2012 fue la que obligó a los partidos políticos a cumplir con la cuota 40-60. El argumento que estuvieron a punto de ganar los partidos políticos, es decir, los partidos políticos, nos dijeron la gente del tribunal y del IFE, nunca habían llegado juntos los tres principales partidos, para nada, siempre agarrados del chongo, pero para impedir que se cumpliera la cuota la cuota 60-40 llegaron juntos los principales partidos políticos, y el argumento era algo que desdice la presencia de ustedes aquí. El argumento es que no hay mujeres, las buscaron por cielo, mar y tierra, buscaron y simplemente no encontraron mujeres que quisieran ser candidatas. Hay una parte de razón en ese argumento, y es el argumento de que la política está desprestigiada, ¿no? Es decir, se habla de política, creo que estamos abajo de los policías, los diputados, así en el último lugar de la confianza de los ciudadanos. Los políticos estamos muy devaluados, y muchas mujeres dicen, bueno, ¿y por qué me voy a meter yo a eso?, ¿no? Bueno, precisamente hay que meterse para cambiarla, para limpiarla, para mejorarla, para enaltecerla y ennoblecerla. Pero quiero que, es decir, lo interesante del libro es esto que plantea Patricia, o sea, es la historia de una conspiración llena de alianzas, de utilización de los recursos novísimos que apenas estaban, por ejemplo, protección de derechos políticos, toda una serie de alianzas de personas que a veces no se gustaban, pero una composición, porque las alianzas tienen que tener alguna composición, la que sabe mucho de leyes, la que es muy buena con los medios de comunicación, la que sabe hablar muy bien, el experto en temas constitucionales. Entonces es una historia fantástica de cómo se logró cambiar el ánimo del Tribunal Superior del Poder, el que es nuestro anfitrión, Y hay una escena fantástica en donde no hay mujeres, y nos pasaron el tip de que los magistrados estaban a favor de los partidos y en contra de las mujeres, los habían convencido. Entonces, en un último intento fueron mujeres que habían sido presidentas de partido, gobernadoras, senadoras, llegaron a la sala de espera del presidente del tribunal, y entonces por fin ya los recibió y le dijo el secretario o el asistente del tribunal, le dijo, aquí vienen unas damitas a buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue interesantísimo, porque mujeres que habían sido presidentas de partido, Dulce María Sauri, Amalia García, María de los Ángeles Moreno, le dijeron, ¿cómo que no hay mujeres?, ¿no? Claro, por supuesto que hay mujeres, lo que pasa es que no las dejan llegar. Entonces, esa es una lectura muy, muy importante para ver cómo se hacen estas conspiraciones, porque las conspiraciones, es decir, las alianzas, tienen que tener un contenido y tienen que tener este componente, ¿no? Por ejemplo, ahora que ustedes van a ser candidatas, ¿ya? ¿Van los 4 minutos? Bueno, una cosa nada más, ahora que van a ser candidatas, alíense con las mujeres en la prensa, con las reporteras, ellas van a tener simpatía por su causa. Bueno, eso es todo. Híjole, pues después de oír estas dos mujeronas, mis respetos, Pati y Ceci, de verdad, han sido pioneras en esta lucha de abrir brecha, y debo reconocer en ellas a todas aquellas sufragistas que ustedes ya conocen, supongo que ya se han leído la historia, porque tienen la obligación de enterarse de lo que ha habido antes que ustedes puedan estar acá, antes que nosotras podamos estar también. Ha habido luchas que han costado la vida, pero sin embargo aquí seguimos, y seguimos buscando abrir los espacios, y bueno, pues
ya vemos aquí 2 candidatas a la presidencia de la República que se atrevieron a levantar la mano, que se atrevieron a caminar y recorrer el país para mostrar un rostro de mujer capaz, competente, fuerte, empoderada. Hoy esta palabra es prácticamente de moda, pero no es moda. Hoy lo que queremos decir con las mujeres que estamos en este espacio de participación política, impulsándolo además desde los partidos políticos, no es otra cosa más que decir, hay que reconocernos como sujetas de derechos. Y es un derecho político participar, y es un derecho político y es un derecho humano el querer ejercer ese derecho en el ámbito donde nosotras queramos estar. Y bueno, pues tenemos ante nosotras un reto muy importante, cambiar el rostro de este país en los próximos meses. Y ese reto seguramente que no puede decirse que una democracia es completa cuando está queriendo ignorar a la mitad de sus mujeres, a la mitad de su población, que somos las mujeres. Y bueno, sí, la lucha ha caminado desde las primeras cuotas, de las primeras recomendaciones, y luego las pasamos de 70-30, 60-40, y hoy llegamos ya a una normatividad constitucional que nos da el derecho. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ejercerlo. Creerse que las mujeres podemos estar ahí, en esos lugares donde se toman las decisiones, en esos espacios donde hay que poner la mirada de mujeres, de decir, sí, la política pública tiene que caminar por acá porque las mujeres tenemos una visión distinta, pero eso no nos hace menos ni más que los hombres. ¿Queremos igualdad? Sí. ¿Queremos participación? Sí. ¿Cuál es la clave? Yo diría, creer, y creer es poder. Y el poder está dentro de cada una de ustedes, pero no solo para ustedes, sino también para empoderar a otras más mujeres. Aquí se habla, y con la experiencia de Patti y de Ceci, formar alianzas. Orgullosamente, hace muchos años formaron Mujeres en Plural. Y Mujeres en Plural yo tengo poco, me incorporé hace un par de años, y la verdad es que es una experiencia extraordinaria, darte cuenta que ahí podemos tener convergencias o divergencias, pero hay una agenda común que nos une. Y cuando eso nos une, de verdad nos une, y caminamos, y vamos al Congreso local, y sumamos las voces al Congreso Federal, y firmamos acuerdos, y hacemos pronunciamientos, marchamos en la calle contra el feminicidio, marchamos en la calle cuando no se quiere aceptar la alerta de género en los estados. ¿Por qué? Porque son nuestras causas. Y las mujeres tenemos causas, y cuando nos aliamos, cuando nos unimos en estas causas, seguramente que vamos a tener la gran fortaleza para cambiarle el rostro por un ambiente de paz, de armonía y sobre todo de igualdad para las mujeres y para los hombres de este país. Bueno, nosotros consideramos desde el Partido Revolucionario Institucional, y celebro que el día de hoy estemos reunidas, que una de las causas de las mujeres, y de hecho esa es una de las frases que nosotros hemos posicionado rumbo al proceso electoral 2018, la causa nos une. Y de verdad, y celebro que siempre estemos las mujeres, diputadas, senadoras, organizaciones civiles, estudiantes, personas de la sociedad civil, servidores públicas, servidoras y servidores públicos, porque también a eso se refiere la paridad, no solamente ahorita a la participación política de las mujeres, sino también que la paridad podamos lograrla en todos los puestos de toma de decisión, que son todas aquellas secretarías, en aquellas subsecretarías en las que muchas de las mujeres que hoy nos acompañan han sido pioneras en ellas. Y una clave para estos liderazgos, sin duda, es capacitarnos y formarnos en temas de género. A nosotras nos preocupa mucho precisamente este gran reto que tenemos del 50-50. Y se los digo de verdad con toda confianza y con toda honestidad. ¿Por qué nos preocupa a nosotros? Me asumo como feminista, porque no solamente es llegar por llegar. Para el siguiente año va a ser las elecciones más competidas. Según el INE nos dice que son 19,134, si mal no recuerdo, puestos de elección popular que se van a jugar,
pero nosotras las mujeres tenemos que entender que no nada más es ocupar un asiento, es precisamente entender que en este puesto de liderazgo que yo voy a obtener o que alguna de ustedes va a obtener, por el que vamos a luchar y las vamos a acompañar sin duda, no tengan la menor duda de que habemos muchas mujeres, muchas aliadas en el tema, que realmente queremos que lleguen las mujeres, pero que queremos que lleguen capacitadas, queremos que lleguen formadas, que conozcan qué es un municipio, que conozcan qué es un ayuntamiento, porque la verdad eso hemos encontrado y tenemos que reconocerlo. O sea, hay mujeres que dicen, es que yo quiero ser presidenta municipal, pero ni siquiera tienen idea de qué es una presidencia municipal, cómo se compone en los ayuntamientos. Y eso tiene mucho que ver con la lógica en la que nos hemos formado. ¿Por qué? Porque a los hombres sin formarse, fíjense nada más que, no sé si me permitan el término, hasta pareciera como que incoherencia, ¿no? A los hombres no se les forma para ser políticos, y nosotras las mujeres nos estamos formando para hacer política constantemente. A nosotras incluso hasta nos dan clases, ¿no?, de cómo vestirnos, de cómo pararnos, de maquillaje también, ¿no? He escuchado por ahí, cómo presentarnos, cómo dirigirte, sin duda herramientas fundamentales que nosotras a lo largo del tiempo no habíamos adquirido, y que sin embargo son muy importantes. Entonces, sí, una clave para este liderazgo es tener esta conciencia del tema de género, no nada más llegar por llegar, entender que esta desigualdad en la que nos hemos creado hombres y mujeres, es importante entender que a partir de que una mujer llegue a este puesto de liderazgo, ¿qué va a proponer para poder disminuir estas brechas de desigualdad que hay entre mujeres y hombres? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al tribunal y a ONU Mujeres la invitación. Yo me siento pues muy agradecida por estar aquí en representación de la senadora Marcela Torres, que es la secretaria de Promoción Política de la Mujer, y por cuestiones de trabajo de partido no pudo estar aquí, pero bueno, pues eso me dio a mí una gran oportunidad de compartir este foro con todos ustedes, que son mujeres que han abierto brecha y han hecho que nosotras hayamos podido llegar a los espacios que hemos ocupado gracias al trabajo y a la lucha de ustedes. Muchas gracias por toda esa vida dedicada a que otras atrás de ustedes puedan ocupar ahora espacios tan importantes. Y bueno, en la pregunta o en la reflexión sobre cómo se puede desarrollar un liderazgo efectivo, yo creo que lo fundamental, y no tiene que ver con género, sino lo fundamental para desarrollar un liderazgo es tener una causa, saber o reflexionar por qué estamos en política, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos hacer, y eso hace que se vuelva efectivo el liderazgo, porque vamos a estar todos los días luchando y todos los días trabajando por lograrlo. Por supuesto, yo creo que todas las mujeres, una de las causas tiene que ser el tema de género, pero además podemos tener millones de causas, ¿no? Puede ser algo muy local como la seguridad en mi calle, hasta algo muy grande como la seguridad en el país. Pero si nos queda claro cuál es nuestra causa, cuál es el porqué de nuestra participación en política, creo que el liderazgo naturalmente se va a dar, ¿no? Por supuesto no va a ser fácil, hay que estudiar, hay que tener las herramientas, pero si nos queda claro el para qué, mucho más natural, nuestro liderazgo se va a ver y va a florecer. Y otro tema es que a nosotros no nos preocupa el año que entra, nos entusiasma el 50-50, porque creemos que las mujeres somos capaces, porque creemos que podemos estar en esos espacios, y no va a ser fácil, pero como tampoco es fácil para ellos, me parece que lo primero es decir, tenemos la misma capacidad para estar en esos cargos y lo vamos a hacer bien, y claro que hay muchas mujeres, aquí hay una muestra de la cantidad de mujeres que están entusiasmadas en ocupar en esos espacios, ¿no? Y en cuanto al tema de la agenda común, me parece que precisamente un espacio como este ayuda a que cuando se formen los congresos o se formen los cabildos, ya haya habido un conocimiento previo y un trabajo previo de todas las mujeres que estamos aquí. Entonces, por eso celebro estas reuniones. Creo que las integrantes de los partidos deberíamos de comprometernos a hacer este tipo de reuniones a futuro, que podamos tener
reuniones para trabajar en específico, y ya que lleguemos a ocupar los cargos públicos ya nos hayamos conocido en lo personal y sepamos que tenemos causas en común. A mí en lo personal me tocó, junto con Marta Tagle, que está por aquí, en la 60 legislatura, votar el 60-40, y fue un tema de alianzas entre mujeres. Por supuesto que los coordinadores de ningún partido, incluido el mío, por supuesto, no querían votar eso, pero fue un tema de presión de las mujeres de los partidos, porque ellos sabían que si no la votaban se iban a meter en un problema con una buena parte. No éramos tantas en ese entonces, pero era una legislatura con muchas mujeres y sobre todo con mujeres muy comprometidas con el tema. Entonces yo creo que el tema de la agenda común es aliarnos y olvidarnos de la lealtad a los coordinadores o a los líderes de nuestros partidos y saber que tenemos una causa mucho más importante en la que todas estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al tema de la importancia de la agenda común. En este tema tenemos dos preguntas. ¿Cuál es la importancia de construir agendas comunes para generar alianzas y las alianzas estratégicas? Y cómo hacer visible el aporte de las mujeres a nuestra democracia. ¿Volvemos con el mismo orden? ¿Sí? Yo creo que hemos hablado y hemos dicho varias acá, y sabemos, ¿no?, que la legitimidad del quehacer político está cuestionado, ¿no? Está en crisis, la gente no cree, no tiene confianza, los diputados tienen el último nivel de confianza de la ciudadanía, y aquí estamos pues muy contentas porque, ¿no?, queremos ser diputadas, queremos ser presidentas municipales, y somos un nuevo actor. O sea, las mujeres históricamente somos nuevas actoras en la política, es decir, vamos entrando, apenas vamos ganando esos espacios, y me parece que es como muy importante no desilusionar, ¿no? O sea, no decir, híjole, entraron las mujeres, pensábamos que las cosas iban a cambiar y en realidad siguieron igual, ¿no? Porque las mujeres entramos y no hicimos ninguna innovación a la democracia, no hicimos ningún aporte, y bueno, pues vamos haciendo y repitiendo los viejos estilos de hacer política. Parte de me parece que parte de esta crisis del quehacer político tiene que ver porque el discurso, las causas, el discurso político está muy alejado de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y las mujeres hemos estado en la vida cotidiana. Si de algo nos hemos hecho cargo, es de la vida cotidiana. Los hombres han estado en lo público, nosotras hemos estado en lo privado, haciéndonos cargo de los dolores humanos que se viven en la vida cotidiana. Pero esos dolores humanos que se viven en la vida cotidiana de las personas, de las familias, de las comunidades, se transforman en política pública. Lo que quiere hoy el ciudadano es, esto que me duele a mí, transfórmamelo en política pública, transfórmalo en inversión presupuestal, que realmente te importe lo que le pasa a los niños, el tema de la escuela, el tema de los jóvenes, es decir, podemos hacer aquí una larga agenda, cada una de ustedes seguramente trae algo es lo que le importa, y hasta hace algunos años esa agenda era una agenda un poco, creo que a mí todavía me tocó cuando fui candidata a la presidencia, de decir que, toda esta idea de que las mujeres traíamos una agenda media rosa, media simple, ¿no?, que no era como tan importante. Esto ya no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque en realidad esos problemas de la vida cotidiana son los que los ciudadanos quieren que se pongan en el centro del quehacer político, en el centro de la toma de decisiones, y no los intereses particulares, digamos, de un político o de un partido. Entonces, a mí me parece que esa es nuestra aportación a la democracia, o sea, esa es nuestra aportación a una sociedad que finalmente, que es democracia, pues una sociedad de derechos, una sociedad que reconoce derechos y que respeta esos derechos. Entonces, me parece que ahí
en esto que se decía de cada una de nosotros, saber por qué estoy aquí, por qué quiero ser presidenta municipal, por qué quiero dirigir mi partido en mi municipio, por qué quiero ser regidora, por qué quiero ser diputada, o sea, ¿cuál es, no? O sea, ¿por qué me muero en la raya yo? O sea, no se mueren en la raya por los pobres de este país, o sea, pregúntense bien, los pobres son muchos, ¿no? ¿Por qué se mueren en la raya? Y estoy segura que se va a ligar a problemas de la vida cotidiana de las personas, y eso es un aporte muy grande a la democracia, porque entonces la democracia llena de contenido, ¿no? El poder participar en las decisiones de mi municipio, poder participar en las decisiones de mi país, se vuelve con contenido, se llena de contenido y no es como puro bla, bla, bla que no necesariamente empata con las necesidades, con las quejas, con los pronunciamientos que están teniendo las comunidades y nuestros… Y nada más rápidamente el tema de la capacitación, ¿no? Yo creo que es una pena, o sea, que es una pena que esta cultura de género les haya dicho a los hombres que ya nacieron sabiendo política, porque entonces no se capacitan y entonces han llevado la política a donde la tenemos. La gente ya no quiere ignorancia, quiere conocimiento, quiere datos, quiere caminos ciertos de por qué yo voy a estar contigo en eso. Entonces, claro, las mujeres nos estamos capacitando porque afortunadamente, supuestamente, no sabemos, ¿no? Nacimos sabiendo planchar y lavar, pero no sabemos, no nacimos sabiendo política, o sea, todo eso, obviamente, ¿no? O sea, obviamente todo eso no es cierto, está construido, ni ellos saben política, ni nosotras nacimos sabiendo planchar, o sea, es decir, todo eso es construido, ¿no? Pero qué bueno que nos estemos, porque sí se necesitan cada vez más, la sociedad está cada vez más informada, está cada vez más sabio, el ciudadano sabe y entonces necesita de liderazgos que saben exactamente por qué están, dónde están parados, cuáles son los datos, cuáles son las soluciones, cuáles son las mejores prácticas para solucionar esos problemas. Entonces me parece que es muy bueno, también es un aporte a la democracia saber que quien quiere dirigir algo tiene que formarse, tiene que saber y tiene que conocer y estar cada vez más fuerte, más capacitado para poder resolver. Eso es lo que quiere ver la gente de sus liderazgos, me parece. Gracias. Bien, bueno, yo soy el perfecto ejemplo de lo contrario a lo que dijo Patricia. Cuando yo fui candidata a la presidencia, yo tenía, y todavía tengo un poco complejo de Juana de Arco, ¿no? O sea, yo quería ser candidata a la presidencia, dirigir el Banco Central, cambiar el modelo económico de México, y los temas de mujeres me parecían banales, y poco importantes, porque entonces estar en el sector de mujeres de un partido era servir el café a los líderes, ¿no? Yo decía, ni madre, yo no voy a hacer eso. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento este tema de la cotidianidad que habla Patricia, en parte por conversaciones con ella, pero también por el ejemplo de las campañas en Estados Unidos. No sé si les llama la atención o han escuchado estos discursos de Michelle Obama, Hillary también, etcétera, hablando del tema de la escuela de sus hijas, de en fin, los alimentos que comen, la campaña por comer sano, toda una serie de cuestiones que yo decía, pero o sea, no se me hubiera ocurrido que ese fuera un tema estelar de un discurso político, pero es que en realidad esa es la vida que vivimos. Yo les voy a plantear 3 temitas, 2 de género y 1 no, que creo que son fundamentales, que ha estado impulsando Patricia también, y en donde ha habido una alianza de todos los partidos, casi todos los partidos en este tema. Uno es el tema de las trabajadoras del hogar, ¿no? Hay 2 millones de mujeres que trabajan, sin las cuales, quién sabe si pudiéramos estar en la política. Son nuestras aliadas y son mujeres que tienen que tener derechos formales de trabajo. Se han logrado algunos logros muy importantes, se ha registrado ya un sindicato,
pero todavía nos falta una política, una cultura de respeto a los derechos, de firmar un contrato con ellos, de tener vacaciones, de pagar de manera adecuada. Entonces, ese es un punto muy importante que toca a 2 millones de mujeres. Otro tema fundamental, es un tema que subsume de hecho al anterior, es el tema de la economía del cuidado, que ha venido, es uno de los temas, como mencionaba Patricia, que estaban en el trasfondo y que han venido a ocupar ya un papel estelar. Las principales agencias económicas ya lo miden, el INEGI cree que representa como 25% del PIB, el Foro Global de Davos también lo mide la OSD, etcétera. Es decir, toda la cantidad de trabajo no asalariado que permite que la sociedad funcione, que permite que se cuidan a los niños, que permita que los viejos no mueran solos, que permite una vida más armoniosa en las familias y en la sociedad. Y en la medida en que esta es una sociedad que va envejeciendo, bueno, más importante todo este tema de la economía del cuidado. Hay algunas soluciones yo diría que tenemos que pensar, una muy controvertida con la cual yo no estoy de acuerdo, la de la tarjeta rosa en el Estado de México, o la de pagar un salario a la esposa, pues tampoco estoy de acuerdo, pero sí tenemos que pensar qué soluciones, un minuto, tanto por decir, bueno, es decir, ¿cómo solucionamos, cómo creamos un sistema de cuidados? Amalia García acaba de presentar un libro en la FIL hace unos cuantos días al respecto, de tal manera que se cree un sistema, ¿no? Un sistema que apoye la creación de una economía de cuidados que haga sustentable la vida para las personas, que la mayoría son mujeres que se ocupan del tema. Y un último tema que no es exactamente de género, que es muy importante, los sismos nos acaban de revelar que no fuimos suficientemente rigurosos a la hora de comprar nuestra casa o rentar nuestro departamento, que no revisamos los contratos, que no vimos si había sido revisado por un director de obra, si habían cumplido con los mecanismos, con los reglamentos, etcétera. Es decir, los sismos volvieron a revelarnos a una sociedad muy amplia que todavía tiene una actitud paternalista hacia el gobierno. Tú garantízame que esto está bien y tú págame si se me cae. Bueno, ahí tenemos otro tema de campaña, el tema de campaña de empoderarnos como consumidores de vivienda. Y eso significa estar enteradas, exigir papeles a la hora de firmar, ver una política de seguros. Tenemos que tener una política de seguros para seguros catastróficos, de tal manera que no caigamos en el vacío en donde el gobierno no tiene suficientes recursos para reconstruir todas las casas que se cayeron. Y nosotros tampoco tenemos todos los recursos para poder emprender una nueva vivienda. Entonces, ahí van 3 temas: mujeres del hogar, economía de los cuidados y un consumidor enterado, agresivo, proactivo, que sepa defender lo que compra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sin duda un tema de agenda también que nos une a las mujeres de los diversos sectores es el tema de la violencia hacia las mujeres. Hoy en día el tema de las solicitudes de alerta de violencia de género es un tema que nos han reclamado muchas mujeres de diversos sectores, mujeres de diversos lugares. En este sentido, una causa común tiene que ser precisamente este tema de la agenda y de las propuestas de gobierno para el siguiente año. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque es cierto que hemos creado las instituciones. Hoy en día podemos decir que existen 26 centros de justicia. Cuando recibimos la administración solamente había 5, pero eso no ha sido suficiente.
tenemos que pensar en acciones, en políticas públicas que nos permita llegar realmente al tema de procuración e impartición de justicia. Y en el que, permítanme decirlo, pero luego pareciera como son temas autónomos, poco podemos entrar, ¿no? A mí me tocó la experiencia cuando estuve en el gobierno del Estado de Puebla y realmente haciendo todo el análisis, ¿cuál era el problema? El problema, digo, y lo digo con toda responsabilidad, el problema es que no hay servidores públicos comprometidos con el tema, servidoras y servidores públicos. Y a la hora que a mí me dijeron, ¿qué hacemos? Pues destituye al fiscal. No, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre eso? Pues entonces bájale, destituye al fiscal que sigue. No, ¿cómo le vamos a, no, cómo crees eso? No, pues es que si no quieres quitar al fiscal porque no está comprometido con el tema y digo, y los hechos lo dicen y lo refieren, pues entonces quita al inmediato superior. Porque mientras sigamos teniendo fiscales, desafortunadamente hombres, y no permitamos que lleguen estos hombres y mujeres preparados en temas de derechos humanos, y en ese tema hemos avanzado mucho, tenemos muchos hombres y mujeres, hay convocatorias que incluso la CONAVIN ha impulsado para ponerles perfiles idóneos, y me ha tocado estar en esas reuniones de trabajo y los servidores públicos y las jefas y los jefes, lo primero que dicen es, oye, pero ¿cómo vamos a sacar una convocatoria muy rigurista si no hay especialistas en género? ¿Y cuál es la sorpresa? Llegan cientos y cientos de currículums de personas que quieran ocupar esos cargos. ¿Cuál es el problema? Que no los dejamos llegar. Ese es el problema. Ese es el problema. Y aquellas fiscales, por ejemplo, que también he tenido la oportunidad de escuchar y me dicen, pues es que poco avanzamos, por eso estas agendas comunes también tienen que ser con nuestros líderes y con nuestras lideresas de los partidos, los líderes y las lideresas de las organizaciones que presidimos, porque si no, poco vamos a avanzar, ¿no? Entonces yo nada más pondría que ese es otro tema de la agenda común, el tema de la prevención, porque si hacemos un análisis del tema que hemos hecho a lo largo de toda esta historia, ha sido atención. Somos nada más reactivos, pero no hemos sido capaces de proponer aquella política pública que nos permita prevenir que las mujeres las sigan golpeando y las sigan asesinando, nada más ni nada menos que en sus casas. Sí. Bueno, pues la agenda común. La agenda común es una agenda de derechos y libertades, con la que tenemos que pensar cómo trabajar, pero de manera sororaria, de manera unificada, de manera que pensemos que si molestan a una mujer, si la acosan sexualmente en el trabajo, si hay un hostigamiento laboral o en el transporte, o todas esas muertes, ahorita refiriéndome al tema de la violencia, que es un tema central, mujeres y niñas son el foco donde tenemos que poner atención. Vivir sin violencia es un derecho, vivir sin violencia es una ley, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se sigue violentando a las mujeres? Falta de credibilidad en las instituciones, porque la impunidad se sigue dando, porque acusan a los acosadores, a los violentadores y los vemos en la calle muy pronto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en una agenda por los derechos humanos, que son todos, derecho a la salud, educación, empleo, salario digno, igualitario, en fin, pero sobre todo vivir sin violencia. Porque cuando vives sin violencia, cuando sabes ejercer todos tus derechos y los exiges y además haces visible esos derechos, seguramente que podremos tener una agenda que vaya directo a la alianza en las legislaturas, entre legisladoras y legisladores, que también ahí se traduzca en lo que acaba de decir Ceci, en un presupuesto que vaya a resolver las necesidades. Política pública sin dinero, sin presupuesto, no sirve de nada. Es una buena declaración, es un buen deseo, es una buena intención, pero si no tienen los recursos para impulsar aquellos centros de salud a las mujeres indígenas, centros de atención a las mujeres madres jefas de familia, centro de salud o centro de atención a las mujeres jóvenes, que son las que tenemos que ir buscando, tomar de la mano,
Tenemos que pensar cómo ese trasladar esa experiencia para que las mujeres jóvenes se vengan a sumar a nuestra causa, conociendo que la causa de las mujeres jóvenes y de las niñas es nuestra causa. Tenemos experiencias, podría yo mencionar como una experiencia exitosa, que haya observatorios. Las organizaciones de la sociedad civil han sido las aliadas permanentes. Gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, muchos resultados hoy están en la mesa, siguen en la mesa de los debates, porque todavía hay cosas que no se resuelven. El tema de la paridad horizontal tuvo que llegar a los tribunales. ¿Qué se hizo? Alianzas con los tribunales. Ahí tuvimos una magistrada extraordinaria, la puedo mencionar, Mari Carmen Alanís, que fue una creadora y una impulsora y luchadora, que desde donde estaba presidiendo un tribunal, el alto tribunal, desde ahí impulsó para que no se echaran abajo las reformas que, como aquí bien se ha dicho, se luchan y se sigue luchando y seguiremos en pie de lucha. Hacer trabajo con las organizaciones, hacer alianzas con los medios, porque también los medios nos violentan. También cuando llevamos una causa y los medios no son simpatizantes, nos echan abajo. Tenemos que aliarnos entre todas y buscar la alianza de toda la sociedad. Híjole, qué poquito se hace el tiempo. Bueno, para la próxima ronda. Gracias. Bueno, a mí me parece que una agenda en común nos permite construir acciones con altura de miras, dejando a un lado las filias, o las fobias, y podemos construir mejores escenarios partiendo de la misma base. Y el tema de construir estas agendas en común, dejando a un lado, a lo mejor, no dejar creencias personales, pero sí estas filias o estas cuestiones que no nos permiten trabajar en común, hace que se enriquezca la discusión y salgan, ya sean políticas públicas o leyes o reformas legales mucho más enriquecidas que si las hubiera hecho una sola persona o una sola visión. Entonces me parece que es fundamental para el país en todos los temas, cualquiera que sea el tema, el que hagamos estas agendas en común, y creo que a las mujeres lo tenemos que provocar con mayor esfuerzo. Los hombres, y lo hemos discutido y no sabemos por qué, pero lo que hemos visto es que los hombres se van a una cantina y arreglan y acuerdan en 2 horas, y nosotras tenemos que propiciar estos espacios para sentarnos y acordar y discutir y llegar a consensos, sea cual sea el tema. Entonces nos parece que a mí me parece que es fundamental que planteemos desde el principio de los gobiernos o desde el principio de las legislaturas estas agendas en común y las vayamos construyendo y buscar estos espacios en común. Terminamos con este tema y vamos a dar paso al último, que es el tema de violencia política. En este tema tendremos 2 preguntas, que son: ¿qué estrategias te han sido más útiles para enfrentar los obstáculos de la participación política de las mujeres? Y la segunda pregunta es: ¿qué acciones deberíamos impulsar rumbo a las elecciones del 2018 para poder identificar y prevenir la violencia política? Bueno, yo quería regresar un poco al tema de la agenda común. Me parece que en este momento, es decir, las mujeres hemos, incluso las políticas, ¿no?, ganado la paridad, ahí están los espacios, hemos ganado el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, etcétera, independientemente de que todavía no sea en condiciones de igualdad. Pero me parece, bueno, ya lo planteaba Cecilia, que una agenda común es el tema de que no podemos seguir las mujeres siendo responsables de los trabajos de cuidados. Entonces me parece que eso, es decir, tenemos todos los derechos, está muy bien, pero no se nos ha quitado la responsabilidad de cuidar a los niños, a los enfermos, a las personas con discapacidad y a los ancianos, a los viejos, a los que necesitan ser cuidados, ¿no? Mientras eso no suceda, es imposible que accedamos a todos los derechos, o sea, no simplemente no alcanza la vida las horas del día, ¿no? Entonces la agenda de
cómo nos hacemos cargo de los cuidados como estados, como sociedad, infraestructura social para los cuidados y bueno, por supuesto la distribución al interior de las familias, pero sobre todo como política pública y política presupuestal para que los cuidados no se recarguen en las mujeres. Me parece que si esto no lo hacemos, vamos a entrar a la política y vamos a entrar, pero no podemos acceder a lo más, porque no se puede, porque tengo a mi madre enferma, porque tengo a mi hijo con discapacidad, porque está chiquito, porque tengo a mi… ¿no? Entonces, la agenda de los cuidados, y bueno, generar una economía y tal, pero la agenda de los cuidados es una agenda que si no, digamos, hacemos grandes alianzas para que eso sea posible, eso nos va a atorar, porque no es solamente un tema de voluntad, ¿no? Es un asunto objetivo que seguimos siendo responsables de los cuidados y lo estamos haciendo muy mal. O sea, la gente que necesita ser cuidada, los niños, están mal cuidados, porque como ya no podemos, porque estamos fuera o porque nos salimos del trabajo, de la escuela y estamos cuidando a alguien, pero de mal humor, o sea, mal, porque yo quisiera estar en otro lado. Se ha investigado, todas las mujeres que están cuidando a alguien están insatisfechas, están mal, no están a gusto, quisieran estar en otro lado, ¿no? Entonces, me parece que ahí estamos creando un problema, dolor humano, que yo decía, un problema social muy fuerte, porque los que necesitan ser cuidados no están siendo bien cuidados y nosotras estamos, digamos, con muchos obstáculos porque eso sigue siendo. Entonces, me parece que una agenda común, la agenda de este siglo, tiene que ser, digamos, o se está planteando que sea el asunto de los cuidados. Sobre el tema de violencia hacia las mujeres, yo creo que un tema que me gustaría como dejar digamos, en nuestra reflexión es: no permitamos ninguna de nosotras que delante de nosotras se hable mal de otra mujer, de su vida personal, de su vida familiar, de su persona, es decir, de los adjetivos como negativos. Yo puedo hablar de las posiciones de las posiciones de una mujer, es decir, no me gustan sus posición sobre este tema, no me gusta su posición sobre este asunto, ¿no? Pero, o sea, sus adjetivos, el tema es que si nos quedamos calladas o le entramos al tema, ¿no? Eso es muy violento, ¿no? Y los hombres además, y nosotras mismas, no aprendemos, ¿no? Es decir, a ver a las mujeres con sus defectos y cualidades en términos políticos, de posiciones políticas, pero no de adjetivos. Entonces, no permitamos que delante de nosotros nadie hable que si más puta, que si menos puta, que si ya se acostó, que si vino, que si dejó al marido, que a los hijos, que quién sabe dónde andan. De su vida personal no se habla. Se habla de su vida política porque estamos aquí en el partido. ¿Por qué vas a hablar de su vida personal? Con la mejor sonrisa y de la mejor manera, pero no lo permitamos. Creo que ese es el primer paso, porque el otro o la otra, que a lo mejor no está en estos cursos, va a recibir una lección, va a recibir de, órale, ¿no? Y eso nos va a hacer más grandes a cada una de nosotras y por supuesto más grandes a todas. Entonces me parece que ese es un tema central de violencia. Y otro es… me acuerdo y termino rápido, me acuerdo de una chava en Chihuahua, creo, que una de sus causas era poner, creo que un refugio, una cosa así para mujeres violentadas. Entonces llega, no están sus compañeros, y les dice, oigan, pues no sé qué, pues ya, no, yo creo que aquí en el municipio hay que poner una casa refugio porque las mujeres tal y tal. Entonces uno le contesta, sí, claro, ya vas a poner una nueva casa de putas. Ja, 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 ja. Ella no supo qué contestar y se salió. Lloró después, lo que ustedes quieran, pero se salió del lugar, o sea, no pudo enfrentar ese acto tan violento, ¿no? Ella estaba hablando de una cuestión y le regresan el tema de la casa de putas, ¿no? Entonces, me parece que hay que estar listas, ¿no? Hay que estar listas para enfrentar
este tipo de situaciones, de mensajes muy violentos de respuesta, que finalmente, bueno, los que estaban ahí, pues ¿qué fue lo que pensaron? ¿No? Pues ahí está, ya la sometimos, ya la tiramos, ya, una menos, ¿no? Y entonces, pues, es decir, una cosa, hay que, como que la preparación para enfrentar, saber que vas a enfrentar situaciones de violencia verbal, de violencia hasta física, ¿no? Y que estás como lista para esto, arropada con otras y tal, ¿no? Y bueno, y lo último es, yo cuando fui candidata a la presidencia, yo fui 3 veces, yo ahí descubrí, yo estoy hablando del 2006, los juicios de protección de derechos políticos. Eso es una maravilla. O sea, esos juicios de protección contra las arbitrariedades de las burocracias o direcciones partidarias, o sea, el que un militante se pueda defender de sus dirigentes con un juicio. Yo fui 3 veces al tribunal a ratificar mi candidatura a la presidencia, ¿no? Es decir, hice juicios de protección de derechos políticos, los gané los 3 veces me tuvieron que ratificar de que sí yo era la candidata, de que sí yo había ganado, porque no querían hacerlo. Entonces los juicios de protección son, y ahora más, que estamos más arropadas, que sabemos más de los juicios de protección, es una absoluta maravilla, pero por eso hay que estar listas, ¿no? Hay que estar listas sabiendo que voy a ir hasta las últimas consecuencias en un juicio de protección de derechos, y además también que yo estoy suficientemente como blindada para que no me tire, para que no me, ¿no? Y para eso pues no hay que estar solas, ¿no? Hay que estar con otras, hay que estar con otros para poder aguantar esas. Los hombres están dolidos, aunque no lo expliciten, ¿no? Porque imagínense nada más, o sea, la llegada de las mujeres, estos salones estaban llenos de hombres, ¿no? Y entonces toda esta mitad se tiene que ir y dejarle estas sillas a mujeres. Son un montón que dicen, bueno, ¿y esto de dónde salió? O sea, ¿cómo que me tengo que ir porque vienen estas? O sea, no está siendo fácil, se tienen que ir y dejar el lugar, ¿no? Entonces hay mucha violencia, están reaccionando con mucha violencia, hay que estar como listas en términos legales, en términos individuales y por supuesto arropadas. Igual antes de pasar al tema de violencia, que es un tema difícil, no tengo todas las respuestas, hay otras 2 ideas para su campaña. La epidemia de embarazo adolescente. Somos campeones. Tenemos una de las tasas más altas en el mundo de embarazo adolescente. Entonces, tenemos que trabajar, ver ahí cuál es el problema, o sea, falta de educación sexual, hay falta de acceso a los medios para que nos embaracen, o no la hay, en fin, es todo un tema de política pública que tienen que trabajar con las autoridades de salud, con grupos interdisciplinarios. Una amiga mía psicóloga me decía que las chicas se embarazaban no porque no supieran que había que usar condón, sino como una manera de probar que eran mujeres, que eran mujeres fértiles, como causas, digamos, causas profundas de la psique. En fin, es un tema muy complejo y que es un tema muy presente en muchas familias y tenemos que resolverlo. El otro tema, México tiene todavía una tasa de mortalidad materna muy alta, muy alta, así de país tercermundista. Es otro tema que tenemos que resolver, tenemos que bajar esos índices. En fin, si ustedes le buscan, se meten al INEGI y ven una serie de estadísticas temáticas que tienen, van a encontrar numerosos temas, numerosas causas de las cuales ustedes pueden ser campeonas. Ahora, en cuanto al tema de violencia, yo creo que hay violencia 1 y violencia 2. Violencia 1 es la que viven las candidatas o alcaldesas ya electas
en las zonas indígenas mexicanas y en las zonas, digamos, de cultura muy campesina. No es comparable a lo que hemos vivido nosotros. Es decir, el otro día estuve en un foro con presidentas municipales de Chenaló, etcétera, y me dio pena el tipo de violencia que yo había sufrido, ¿no? No es nada comparado con la violencia que sufren ellas. Ese es un tema muy grave, es un tema en donde las autoridades a veces deciden sacarlas para defenderlas y proteger su vida, es un tema aparte. El otro tema, el tema de la violencia cotidiana que vivimos, pero que ya la vivimos internalizada. El otro día, yo vivo a 3 cuadras de un cine, y estaba mi hija, que no vive en México, estaba conmigo, le digo, vamos al cine caminando, me dijo, no, vámonos en carro. ¿Por qué? Porque me molestan los hombres. O sea, como yo ya estoy en cierta edad, que no me molestan los hombres, no me acordaba en que las mujeres hacen estrategias, ¿no? No, por esta calle no paso, doy vuelta a la esquina, etcétera. Es decir, ya internalizamos que es lo normal, que eso es con lo que tenemos que vivir, como una especie de éter que flota ahí y que es parte de nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido quiero llamar su atención a lo que está pasando en los Estados Unidos. Es una revolución. El tema de Yo También, el tema de, no sé si han seguido el tema de Harvey Weinstein, ¿no? Es decir, un tema de acoso sexual que tenía 30 años repitiéndose constantemente y que estas personas lograban solucionar a través de juicios, pagándole a las mujeres para que no hablaran. Y hubo 2 o 3 casos anteriores que no causaron esta revolución. El caso de Clarence Thomas, un aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia que fue acusado por una mujer, no le creyeron a la mujer y él es ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia. El caso de Bill Clinton, pero es ahora en donde las mujeres empezaron a hablar, y empezaron a hablar por una alianza con las reporteras. Esto es muy importante. Incluso el New York Times, y esa es una idea también para la prensa, acaba de nombrar a una editora de género, a una gender editor. Entonces, una alianza con estas investigadoras empezó a tirar el hilo de los casos y testimonios de mujeres que por décadas habían sido, y también hombres, además también los hombres han sido hostigados en menos cantidad, pero también, y a través de esto fue como si se abrieran unas compuertas. Una de las actrices o actoras, actrices, me asesora en temas de género, una de las actrices, Allison me parece que se apellida, ya voy, dijo, fue la primera que dijo yo también, y hizo un hashtag. Por cierto, ¿todas están en Twitter? Ok, Cecilia Soto G, @ síganme. Yo la sigo, si me siguen, me sigo. Ella hizo el hashtag yo también, Me Too. En un día recibió 68,000 tweets de personas que dijeron, a mí también me acosaron. Después su testimonio recibió 12 millones de visitas en Facebook. Es decir, es como si se abrieran una presa, se derramara toda esta frustración, todas estas experiencias traumáticas. Porque una cosa que me ha impresionado mucho de este evento es que como cosas que sucedieron hace 30 o 40 años siguen siendo una sombra, un dolor muy profundo, tanto en hombres como en mujeres acosadas, ¿no? Entonces, me parece a mí que un equivalente al tema del que quiebra la ventana y que no debes permitir que quiebren, ni quiebren la ventana, es el tema de no permitir nada. En todos estos testimonios de las mujeres acosadas, en las artistas, es esta sensación de que no saben si está haciendo bien o está haciendo mal. O sea, no sé si yo hice algo, esta idea de la víctima, no sé si yo hice algo para provocar esto, no sé si debo de decirle no absolutamente y debo salir corriendo. Algunas salieron corriendo, otras se quedaron sin saber bien qué hacer, pero es este tema de que no voy a permitir ni un centímetro de avance, ¿no?
ni una insinuación. Y digo, si nosotros, si pasara aquí en México, olvídense, toda la clase política de todos los partidos políticos estarían renunciados, porque no sé si han visto que han renunciado a todos, ¿no? A Kevin Spacey, en fin, a muchísima gente. Y por cierto, han sido sustituidos por mujeres. Charlie Rose, por ejemplo, el famosísimo entrevistador, que es un excelente y muy inteligente entrevistador, ojalá que no hubiera hecho eso, va a ser sustituido por Christiane Amanpour, la periodista de CNN. Kevin Spacey va a ser sustituido por, ¿cómo se llama la esposa? Claire Underwood, ¿no? Por la actriz. En fin, entonces, una lección, así como dijo Patricia, no permitamos, bueno, igual, no permitamos ni un centímetro. Bueno, yo nada más así rápidamente, considero que nos hace falta aliarnos en estas estrategias para enfrentar estos obstáculos, para prevenir la violencia política. Sin duda urge la legislación. Necesitamos ponernos de acuerdo todas y todas, empujar. Hace falta esta legislación, con leyes hemos avanzado, porque existen leyes, hoy en día vamos a buscar, o tenemos la paridad entre los géneros, entonces sin duda un tema fundamental es legislar el tema de la violencia política hacia las mujeres, el tema de las órdenes de protección, el tema del acompañamiento de estos juicios, porque a eso nos vamos a enfrentar. O sea, ¿qué vamos a hacer para el 2018? O sea, aquellas mujeres en estos casos realmente dolorosos, como el caso de la mujer indígena que le rociaron gasolina y la quemaron por querer ejercer un derecho a un cargo que había ganado legítimamente. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como autoridades? Por lo pronto contamos con un protocolo que atinadamente se actualizó, entonces tenemos que leerlo y hacerlo nuestro para entender qué sí es la violencia política hacia las mujeres y qué no, a qué instancias podemos acudir, porque todo eso viene en el protocolo, pero eso no omite que urge esta legislación. Gracias. Y como ya estamos casi en los límites del tiempo y creo que se había pensado que hubiera preguntas de parte de ustedes, a mí me parecería riquísimo. Solamente quiero decir algo, lo que aquí se ha mostrado es hacer visible este fenómeno de la violencia. Existe y ha estado oculta o ha estado callada por esa cultura machista que nos hace ver como las que somos las mujeres que dicen, las viejas locas, ¿no? Ya andan otra vez con sus asuntos y ahí andan agrupándose para culparnos a nosotros de lo que ellas provocan. Quiero decir que la violencia política contra las mujeres por razón de género, en estos momentos y en los próximos meses, seguramente se va a recrudecer, por lo que acaba de mencionar. Ese ejemplo que puso es maravilloso. La mitad se tiene que ir, tiene que dejar su espacio, y no están dispuestos a dejarlo tan fácilmente. ¿Y están qué? Empezando a ver, ¿y por qué ella? ¿Con quién se acostó? ¿De parte de quién viene? ¿Está capaz? ¿Es capaz? Y lo que aquí se ha dicho es cierto. Nadie nace, el talento no tiene género, no es de hombres o de mujeres, el talento lo tenemos todas desde nacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Impulsar esa política de cambio de cultura, es cambio de paradigmas y decir, las mujeres que aspiren a tener un cargo de representación, sí, igual que los hombres, debemos exigirles lo mismo. A cualquier candidato debemos de revisar su perfil. Hoy las elecciones no van a ser por los partidos. Hoy tenemos que voltear a ver qué candidato o candidata nos representa una garantía de que va a llevar esa política, esa propuesta, y que ojalá cada vez más tengamos mujeres mejor, elevando el debate de la política para hacer mejor política. Y hacerla visible, por supuesto, es nuestra obligación y nuestro compromiso desde los partidos políticos. Yo quiero reconocer al Tribunal, a ONU Mujeres también, que han impulsado este trabajo de hacer un protocolo. ¿Esto qué es? Es un mecanismo para la defensa de los derechos políticos. Hay una campaña también que dice no es el costo. Y no es el costo, no podemos pagar el costo de ser descalificadas, de ser denostadas, de ser todo lo que nos dicen, como dice Patti, ser unas putas, porque queremos andar en la política.
no es el costo. Queremos participar en igualdad de oportunidades y con un piso parejo. Presupuestos, medios, uso de recursos públicos en igualdad de condiciones para poder ser competitivas y poder realmente llegar a esos espacios de toma de decisiones. Nueva Alianza también impulsa la participación política y estamos ya por tener, igual que algunos otros partidos, nuestro propio protocolo. Al interior de los partidos, de nuestro partido, habremos de buscar que todas las mujeres candidatas sean capaces de tener un mecanismo, primero de prevención, porque al darlo a conocer tendrán que cuidarse, para no queremos llegar a esos tribunales. Queremos que alguien, antes de ejercer violencia política contra alguna de nuestras posibles candidatas, se la piense, porque ahí habrá un protocolo que podemos hacer valer. Y bueno, pues este ejercicio nos permite hablar de ello. Pues tenemos un reto importante en la aplicación de estos protocolos. En el PAN presentamos el protocolo, el año pasado estuvimos todo un año trabajando, perfeccionándolo. Se instaló la comisión apenas el pasado 25 de noviembre. Aquí hay varias compañeras que estuvimos ahí participando, estábamos todas muy emocionadas, contentas, lo adecuamos según el protocolo nuevo. Y desde que lo publicamos y subimos en las redes el tema, nos empezamos a topar con pared, ¿no? De qué es eso que están publicando, qué es eso de violencia de género, ya dejen de inventar tonterías. Amigos y mujeres también lo decían. Entonces, pues ya están las herramientas escrito, publicadas, el presidente la presentó, se formó la comisión, pero necesitamos muchísima capacitación y lo comentaba hace rato, vamos a necesitar la ayuda del tribunal, de las expertas en el tema. Queremos hacer una campaña todo enero y febrero de qué es la violencia política, qué no es violencia política, pero sobre todo qué es la violencia política, como muchas cosas que son violencia política no las identificamos como tal y las dejamos pasar, y después hacia adentro del partido, pues cuáles son las sanciones, cuál va a ser el camino y demás. Pero sí tenemos que empezar por el tema de la capacitación y por cambiar esa mentalidad a mujeres y a hombres, porque incluso recibimos comentarios de mujeres que decían, no necesitamos un protocolo, no sabemos defender solas, etcétera. Entonces, sí es un tema que va a ser complicado, pero que tenemos que hacerlo, por supuesto, ¿no? Cada vez vemos más, no es que no haya habido antes violencia, también creo que como ahora hay más espacio, que lo que decían, se ve mucho más, y sí están muy enojados los hombres al quitarles los espacios, y va a ser un trabajo de capacitación. Lo vamos a aprobar el año que entra el protocolo. Creo que también tenemos que estar conscientes que son instrumentos nuevos para todas en el país. También me parecería importante que hiciéramos ejercicios juntas de cómo está funcionando en cada partido e intercambiemos tips de a mí me funcionó tal cosa, a mí me funcionó toda, para que todas podamos fortalecer nuestros protocolos internos. Pero bueno, ya dimos el primer paso, que no es suficiente, pero ya están escritos, ya está en papel, ya está firmado los protocolos, ahora hay que aplicarlos, que no va a ser tarea fácil. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Riquísimo, lleno de experiencias, lleno de sabiduría y de verdad. Estamos muy complacidos con los resultados, complacidas y complacidos con los resultados de este conversatorio, y se nos comió el tiempo, entonces solo tendremos oportunidad para 2 preguntas que vamos a escuchar, y 2 de ustedes me dirán quiénes las van a atender. Ese va a ser el procedimiento para las preguntas. Entonces, haciendo eco a lo que nos acaba de decir Patricia, una pregunta va a ser de este lado y una de este. ¿Ok? A ver, levanten la mano. ¿De este lado vaya pensando? Muchas gracias. Bueno, pues felicidades. Me enorgullece, yo también participé en la iniciativa Suma aquí de Patricia Mercado, y creo que rescato más que una pregunta, sería una propuesta por el qué sigue, hacia dónde vamos. Creo que la principal articulación que hay que hacer en este momento debe versar sobre la paridad. Hoy se estrena la paridad con criterio de competitividad y alternancia de géneros. Requerimos, les comentaba a mis compañeras, mapear
a los partidos políticos, dónde son competitivos, dónde no. Yo soy del PRD, ¿no? Y me preocupa temas como viene paridad versus reelección. Lo pongo en la mesa porque los compañeros en esta resistencia a dejar estos espacios vacíos, se están dando dos factores hoy que yo hago visibles. Uno es la trata política, yo así lo menciono como abogada. Trata política, ¿por qué? Porque el hombre que deja este espacio, pues dice, ok, si es mujer, pues entonces yo la pongo para extender el poder, para que sea una forma a la cual yo pueda manipular. Y yo lo digo, por el Estado de México, lo vi muy visible con la candidata Delfina Gómez. O sea, lo pongo en el tema porque fue una candidata invisibilizada, no escuchada y hablaba a nombre de ella Andrés Manuel López Obrador. Lo digo porque no nada más pasa en Morena, también se puede replicar en el PRD, en el PRI, en el PAN, en la coalición, como sea. Y ese sesgo de trata política es importante mencionarlo. Otro es que los compañeros que hoy son presidentes municipales, pues dicen, pues viene la reelección, me quiero reelegir. Entonces, habría que ponderar qué es más, ¿verdad? Paridad o reelección. Entonces, en conclusión, es cómo podemos acompañarnos en este camino del registro de todos los partidos, que se respete la paridad, con derecho de militancia también, sin trata, o sea, cómo poder acompañar ese lado complejo, pero también van a llegar muchas mujeres hoy, en ese proceso de 2018, cómo acompañamos en las políticas públicas sustantivas en cada municipio y a nivel federal, local, las diputaciones locales y demás. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Nadie más? Ok. Hablaban sobre la violencia política y violencia en general, y decían también que las alertas de género en algunos estados las están solicitando. Yo soy del estado de Morelos, tenemos una alerta de género que no nos funciona para nada, sigue habiendo feminicidios, tenemos un gobernador que no nos ayuda en nada, donde sí hay centros de justicia, pero son elefantes blancos, en donde realmente no se da la atención a las mujeres como debiera ser. Entonces yo creo que también ahí las políticas públicas deben ir bien aplicadas, y que nosotros, estas redes de mujeres que se están conformando, que realmente nosotros demandemos que realmente se apliquen bien y denunciemos, que no sean elefantes blancos y que no nos tomen nada más como que sí se están atendiendo y la violencia sigue, porque los números de los feminicidios siguen en aumento. Entonces yo creo que ahí es donde nos debemos de articular para de las asociaciones civiles, las políticas públicas, que realmente nosotros hagamos un estudio y que haya transparencia y resultados, porque los resultados es donde nos dicen si se están aplicando bien y no, y en Morelos no se están aplicando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿quién quisiera tomar la palabra? Por el tema de este puesto patrimonial, ¿no? O sea, me tocaba a mí, y entonces, como es para mí, y sí está pasando, o sea, hay mujeres que llegan ahí, hasta pasan el cheque quincenal al cuate, ¿no? Y tienes que negociar con él, incluso como si fuera el diputado en lugar de con ella. O sea, está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí simplemente me parece que hay que estudiar las reglas del juego de cada partido, de cómo se eligen las candidaturas, porque si las reglas del juego son, necesitas tantos años de militancia, la regla del juego es, pues se generan debates entre los que quieren ser candidatos, la regla del juego es, pues la gente tiene que comunicar, es decir, las reglas del juego hacen, más que descalificar a una mujer, decir, no, tú te sentaste ahí porque en realidad eres la prima del señor, no, o sea, no me interesa discutir contigo eso, ¿no? Tienes derecho a estar aunque seas la prima del señor. El tema es que cumplan los requisitos y que las reglas del juego garanticen que es un cuadro político y no es, tú le pusiste trata, que se me hace muy fuerte, ¿no? Pero que no es un juego patrimonialista, ¿no? Creo que los ciudadanos no merecen eso, las mujeres no merecemos eso, para que cada vez más las mujeres que sean candidatas y lleguen a puestos públicos, pues sean mujeres que llegan por sus méritos, digamos, por lo que son, por lo que convencieron y porque fueron capaces, digamos, de llenar. Entonces, las reglas del juego son súper importantes, o sea, creo que ahí las mujeres
y esas son buenas alianzas al interior de los partidos, hay que meterse a las comisiones electorales, hay que meterse a las estructuras donde se deciden las reglas del juego, ¿no? Más que confrontarnos con mujeres que, pues, que quién sabe, pues digo, cada quien decide, ¿no? Hay que construir institucionalidades que hagan que eso vaya desapareciendo. Creo que ese es un reto, pues a lo mejor a mediano plazo, quizás no podrán para el 2018, pero me parece que con eso podemos ir rebajando esta idea de me toca y entonces pongo a una mujer, a un cuerpo de mujer, porque, ¿no? Entonces son las reglas del juego, me parece que ahí hay que meterle mucho, hay que cranearle para que la regla del juego de cómo se instrumenta la paridad sea una regla del juego que permita una competencia sana entre las propias mujeres, incluso para llegar a un espacio. Yo simplemente contestaría a la preocupación muy legítima de los elefantes blancos, el mismo tema que planteé del consumidor, es decir, tenemos que abandonar esta idea paternalista, ¿no? De que alguien nos va a resolver las cosas. Es decir, ok, voy a visitar el centro, voy a exigir, por ejemplo, transparencia, las personas que fueron contratadas tienen capacitación, cuántos casos reciben, etcétera, etcétera. Es decir, el asunto es que tenemos que tomar en nuestras manos nuestro entorno, ¿no? Puede ser algo muy, muy cercano, como mi colonia o el problema de la violencia que hay ahí o el funcionamiento del centro, u otros temas más amplios, pero tenemos que tomar en nuestras manos esa responsabilidad. Sí, a mí me parece que esto que acaba de decir Ceci es efectivamente cierto. Para eso hay una palabra, organizarnos, identificar el fenómeno, organizar, aliarnos, hacer algo que ahorita, bueno, pues es muy fácil, redes sociales. Si denunciamos por las redes sociales, hemos tumbado fiscales, hemos tumbado jueces, ¿por qué? Pues porque somos capaces de hacer visible un fenómeno que no nos parece que está cumpliendo con la función para el cual fue electo, fue puesto, fue designado o fue decisión de alguien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay 140 caracteres, ahora ya no sé si le aumentaron. Pensemos cómo viralizamos un fenómeno que no nos gusta y verán cómo nos voltean a ver. Aprendamos a organizarnos, aprendamos a hacer esas alianzas con todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que son las que están viviendo permanentemente esas problemáticas que nosotras vemos, pero que ellas ya están organizadas. Hay que aliarnos con ellas, de verdad. La política pública puede caminar de la mano porque no tiene de otra con las organizaciones sociales. El conversatorio, como ya dije, muy rico, a nombre de los magistrados y las magistradas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos profundamente la participación de tan ilustres invitadas el día de hoy, quienes generosamente han compartido sus experiencias, sus conocimientos, su sabiduría con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la clausura. No se muevan de sus lugares, por favor, será una cuestión momentánea nada más para cambiar la integración de la mesa y le pedimos a nuestras ilustres invitadas si pueden quedarse con nosotros, se los agradeceremos muchísimo. Solo agradecemos ampliamente otras personas. Y valoramos a las distinguidas integrantes de este conversatorio Construyendo Redes y Alianzas Estratégicas en el marco de este Foro Regional Ciudad de México. Vamos a despedir la transmisión en directo del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para regresar con la ceremonia de clausura. Agradecemos y despedimos a las distinguidas integrantes de este conversatorio.